Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Claro. Sergio, oye, pues ya nos echamos el programa, bueno, el anterior, si lo vieron, ese de Renault. ¿Por qué no seguimos con los franceses? Ok, Citroën. No la venden aquí. No, algo para la gente aquí de Mexicalpan de las Tunas. Pues no tenemos muchas marcas como en Bolivia me dijiste 65 marcas, Sí, ¿no? por ahí. Aquí tenemos 45, si no me equivoco. 40, 42, algo así. Hay unas que casi ni cuentan, ¿no? Pero cuentan mucho. Cálmate, Peña Nieto. Sí, es que lo bueno no se cuenta. Pero cuentan mucho. Sí, Sobre todo las calorías, güey. Para los amigos que Eso no se cuenta, pero cuentan un chingo. en Latinoamérica, de verdad, tenemos el presidente más pendejo que pueda existir. O sea, ustedes me van a decir, no, mi presidente, no, güey. El de México es el más pendejo. 2 años nos quedan nada más para que ya se largue. Y mire, estamos O sea, contando los días. compas de los presidentes. Es la patria de los presidentes. No, está terrible. Bueno, ya, no hay que desviarnos tanto del tema. Pues sí, Peugeot, ¿cómo ves? Peugeot. Mira, es una marca que tuvo... ¿Ves el dicho Hay varios dichos que justifican lo que voy a decir, ¿no? Uno de ellos es el que pega primero pega 2 veces, pero eso funciona para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, y para lo malo la justificación viene de otro dicho que es la primera impresión es la que cuenta. Y Peugeot causó una muy mala primera impresión en México. ¿Por qué? Cuando Peugeot llegó en los años 90, finales de los años 90, trajo 2 coches, el 306 y el 405. El 306, bueno, los 2 coches de hecho eran fabricados en Chile, armados en Chile, porque no era realmente una planta desde la base que tenía Peugeot en Chile, era en régimen SKD. ¿Qué es eso? Manda todas las partes, arman ahí, y el aire de las llantas es chileno, entonces era considerado como hecho en Chile, ¿no? En México hay coches así también, ¿eh? O sea, en todos lados hay coches así. Entonces, en ese momento, por el decreto automotor, mal llamado automotriz, es que la gente confunde mucho automotriz con masculino, ¿no? O sea, por ejemplo, tú escuchas hablar mucho la gente de la industria decir, y aquí es una pausa para español, ¿no? Para el idioma español, mucha gente decir, por ejemplo, el panorama automotriz o el mercado automotriz, y es un error básico y grave de español. El sufijo tris es femenino. O sea, a ver, todos saben cuál es el femenino de emperador. Emperatriz. De ahí viene. Entonces, automotriz es el femenino de automotor. Un error que se comete mucho es tren motriz. El tren motriz de ese coche está buenísimo. Solo que es el culo de una vieja, de lo que estés hablando. Exacto. Entonces, la expresión correcta sería tren motor, ¿no? Entonces, en el decreto automotor, que se llamaba en la época decreto automotriz, incluso oficialmente, por eso me acordé del tema, hacía con que en México solo se pudieran vender coches si eran fabricados aquí o en alguno de los países con los cuales México tenía acuerdo de libre comercio. En aquel momento solo se tenía acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con Chile. Chile fue el segundo país, o la segunda región, el país aislado, en tener acuerdo de libre comercio con México. El primero fue NAFTA o el TLC con Estados Unidos y Canadá, luego Chile, luego Europa, luego Mercosur, luego Japón, ¿no? Y se intenta Corea desde hace varios años, pero todavía no se ha hecho nada. Entonces se podía traer los coches de Chile, era el único lugar. No había el acuerdo con Europa, pero yo no podía traer coches de Europa en aquel momento. Traía de Chile. El problema es cuando traje el 405, ya se vendía en Europa el 406. Entonces la gente en México se sentía menos, ¿sabes? Nos echan lo viejo. Sí, pues aquí la pura basura y esto, aquello. Luego cometieron un error similar al que cometió Peugeot después con relación a los distribuidores. Renault.
Sí, perdón, que cometió Renault también con relación a los distribuidores y la forma de otorgar la garantía. Cuando un distribuidor otorgaba una garantía a un coche, el distribuidor tenía que pagar 50%. Entonces, ¿qué pasaba? Tú llegabas con tu coche en garantía, el distribuidor empujaba con la panza, intentaba hacer ahí un arreglito para que vayas a tu casa y el coche en medio se mueva, con tal de no pagar la garantía, ¿no? La imagen de los productos de la marca se fue hacia abajo. Ya después empezaron a venir el 206, que fue el primer auto exitoso de la marca en el país, y Peugeot de alguna manera empezó a despegar. Hoy la marca ya hace buenos productos, pero ya hemos terminado la primera mitad del programa, no hemos hablado de ningún producto todavía, hasta de clase de español tuvimos, sin hablar de Peugeot. Vamos a un corte, regresamos y hablamos de los coches, pero vemos que son poquitos. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Hola bombones, quédense, les va a encantar. Hola amigos, soy Sergio Oliveira, los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Chicos, ya volvimos. Muy bien amigos, estamos de regreso y seguimos hablando de Peugeot. Entonces, ya los coches, ¿no? Sí, con calificación. Con calificación. Empezamos con el 208, no, con el 301, que es la base de la pirámide. O sea, Peugeot cambió recientemente su nomenclatura de los coches. Siempre fueron números, pero la prensa siempre le preguntaba a los directivos de Peugeot, ¿qué pasa cuando llegue al 10? O sea, porque el Peugeot era, por ejemplo, el 204, 205, 206, 206. Después del 9, ¿qué va a ser? ¿Va a ser 210 o va a volver al 201 y eso? Entonces la marca decidió frenar en el 8. Entonces ahora Peugeot tiene, digamos, dos gamas. Así como Nissan tiene Nissan y Datsun, y Nissan es la marca, digamos, Nice, y Datsun es la marca popular, Peugeot tiene dos marcas. La que termina con 8 es la Nice, y la que termina con 1 es la popular. El primer coche popular es el 301. Luego van a lanzar un sedán más grande, llevar más 601. Pero por ahora 301 es el primero. Y es un muy buen producto, le doy una nota 9. Sobre todo en la versión diésel. Es el coche que me parece más recomendable, por ejemplo, para Uber, ¿no? La gente que compra coches para Uber y ese tipo de plataformas, es muy importante el consumo de combustible para esos coches, muy importante. Entonces, el Peugeot 301 diésel, estamos hablando de un consumo de entre 18 y 20 km por litro en ciudad, lo que está bastante bien, y la durabilidad del motor diésel, que mucha gente en México no sabe, es el doble del de gasolina. Hoy los coches todavía son nuevos. Vamos a empezar, vamos a ver cuando empiecen a fallar los coches que la gente se compró para esas plataformas, a ver cómo les va. Y el 301 diésel, por lo menos en términos de motor, les garantizo que va a durar por lo menos el doble que los motores de gasolina. Entonces, un muy buen coche, nota 9. 208. Está buenísimo, está bonito. Es muy buen, bonito, buen espacio, buen manejo, muy buen coche. 208. Ya fue mejor porque hubo una época que todos tenían 6 bolsas de aire. Luego Peugeot los quitó, dejó con 2 nada más, ¿no? Excepto el GT. Ese también, como el Fiesta, es un coche que está en otra categoría, ¿no? Entonces, la plataforma es una gran plataforma. El manejo está bien, pero también, de nuevo, la versión más recomendada me parece la diésel, ¿no? El 208 diésel, y le pongo un 7 a este coche. Luego el 308, a ese le pongo 9. Es un gran coche en terminados, en manejo. El espacio trasero no es muy bueno, pero el manejo, sobre todo el manejo del 308 GT, es divino. O sea, qué buen coche es, ¿no? Y Peugeot, desde 2010, empezó a entender, tomó la decisión que si quería realmente
quitarse la dependencia del mercado europeo, necesitaba hacer coches durables para el resto del mundo, sobre todo para los mercados emergentes, que era donde tenía la marca más posibilidad de crecer, más que entrar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la calidad de los Peugeot de 2010 para acá empezó a mejorar. No significa que si tienes un Peugeot 2012, ese ya es súper durable. Depende del coche, porque se fue diseñado antes de 2010, tal vez no tanto. Pero 208, 308 ya son, digamos, de la nueva etapa, y 301 también de la nueva etapa de Peugeot globalmente, y son coches más durables que lo que veíamos antes. Luego brincamos a la 3008, ¿no? Que es un crossover, o una camionetita, como decimos aquí. Yo tengo una 2013, y no tengo problemas, aunque es muy banquetera. O sea, lo trae mi esposa y yo la manejo casi 3 o 4 veces al año, a lo mucho, y pues tiene 20,000 kilómetros con 3 años de uso, ¿no? Entonces es una camioneta realmente muy banquetera. No es ejemplo como para que digan, mira, me ha durado muy... Pues sí, ha durado, pero pues ha durado porque ha rodado también muy poco, ¿no? No sé si con un ritmo de 20,000 kilómetros al año, en lugar de 20,000 en 3 años, sería igual, pero es una camioneta muy buena en espacio, en durabilidad, perdón, en manejo, en habitabilidad, en terminados, ¿no? Me gusta el diseño, sé que hay gente que no, pero a mí sí me gusta bastante, ¿no? Y es una camioneta que le doy una nota 9 también, me parece muy bueno. Y está el 508. Oye, perdón, pero ¿cambia de línea? ¿Qué cambió la línea, no? Cambia de línea en 2017, completamente. Okay. ¿No? Ya viene una 3008. Vienen 2 nuevos crossover de Peugeot en 2008. En febrero, hasta la 2008 también, que no he hablado de ella. En febrero llega el 2008 renovado, es un facelift nada más, y a ese 2008 le doy una nota 7, porque le falta motor y la caja automática de 4 le hace lento y lo hace gastar más gasolina, pero es muy bonito, terminados buenos, manejo también muy bueno, etc., ¿no? Hay una renovación, facelift, llega en febrero. La 3008 nueva llega en febrero, y también va a llegar la 5008, que es nueva también, se va a presentar ahorita en el Salón de París a finales de este mes, y esa va a llegar a finales de 2017, ya como modelo 2008, y es la primera, el primer crossover de 3 filas de asientos de Peugeot, y es un desarrollo local. Lo que falta ver son los motores, ¿no? Peugeot necesita un motor grande, que no lo tiene. Incluso el 508, el problema del 508 es el motor. No es un problema. El chiste es que era un motor chico, es motor 1.6 turbo con 160 caballos, 164 caballos, algo así. Y sí consigues un buen desempeño con él, pero para conseguir tienes que pisarle duro. Y al pisarle duro, ¿qué pasa con los turbos? Gasta mucha gasolina, ¿no? Pero el 508 es un coche, pudiera decir, un coche premium. Está muy bonito. Es muy bonito, los terminados son espectaculares, el manejo en carretera es el mejor de su segmento. Ni Accord, ni Mazda 6, ni Passat, ni el que me digas en el segmento se maneja tan bien en carretera como el 508. Magnífico coche. Le doy nota 9, le quito un puntito por el motor. Y el RCZ, ¿no? Que es el deportivo de Peugeot que compite con el Audi TT, ¿no? Y Peugeot compite con Audi, claro. O sea, hay que quitarse eso de que una marca generalista no puede competir con una premium. Por supuesto que puede, ¿no? Y es un gran coche también en muchos aspectos. Es tracción delantera, entonces ahí limita un poco la cosa, y también está la potencia del motor. Pero hay una versión con 270 caballos, ¿no? Que ojalá le pusieran esa versión en la 5008. Si es esa versión, la 5008 va a funcionar, y va a funcionar muy bien. Pero si ponen con 160 caballos, no. Entonces, 9 al 508, y le daría un 8 al RCZ también. Si es un coche ya caro y uno espera un poquito más de él, ¿no? Fíjate que hay esta percepción, y yo me quedé pensando ahorita mucho, de que la gente, pues Peugeot y Peugeot. De verdad, yo les digo a los que dicen Peugeot, o sea, que ni les pasa por su mente comprar uno, vayan y súbanse. Los interiores no son los mejores del madre, no tienen madre. O sea, tú me dices, oye, ¿qué carro tiene un interior que no tiene madre? Vete a un Peugeot, súbete el que quieras, te subes y dices, ay cabrón, ¿a dónde me subí? O sea,
chingón. A veces hasta mejor que los premium desde mi gusto. Sí, hermoso. El 308, puta madre. Tiene el cielo. Es impecable, Sí, es poca impecable. madre. Los terminados son mejores que los del Golf, por ejemplo, ¿no? Sí, Que sí. no tiene malos terminados el Golf, pero el Peugeot 308 son mejores. Y el 508 también. Sí, o sea, si no te importa a ti el cómo se ve por afuera y te quitas un poco esta mente de que hay Peugeot, súbete, porque al final de cuentas todo el tiempo vamos adentro del carro. Entonces lo que vas disfrutando más no es cómo se ve la lámina por fuera. Si no te me importa parece mucho. y la lámina por fuera no me parece fea, ¿eh? No, aparte de que no están feos, pero si eso pudiera ser, Ajá. te metes y hombre, qué chingones. Yo carros. cada vez, manejo muy poco, y es 2013 la 3008 que tengo en casa, pero cada vez que me subo, me encanta. Sí, no, están chingones. Qué buena es. De verdad, vayan, súbanse a uno y luego platicamos, ahora sí como exacto. Bueno, Sergio, muchas Lalo. gracias. Bye. Adiós. Chao. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Saluditos a los uruguayos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos,